ahí la vi, yo la autoricé. Bien, bien. Ya está, entonces. Ahí está grabando ahora. Ya está. Por eso, ahí dice grabando, sí, sí. En todo caso, después, dentro de un ratito, Gaby, fíjate, de Maru. Bien. Y bueno, vamos a estar los dos, así que por ahí te toca estar a cargo de las cosas. Bueno, Eh, sí, Nico ya me dijo, y Erika está diciendo, Nelson estaba viajando y Roberto a las 3 se va. Bueno, listo. Chicos, empecemos entonces. ¿Quieren? Ya los saludo formalmente a todos y todas. Bien, de todos modos, como recién decíamos, eh, vamos a dejar la clase grabada, ¿sí? Para que puedan los que no estuvieron y demás. Y por eso quiero como avanzar medio rápido, porque no vamos a terminar y queremos explicarles con Gabriel y bueno, Cristian, si se suma dentro de un ratito, cómo sería esta cuestión de la clase simulada que esperamos que ustedes hagan, ¿sí? Y ahora voy a empezar a compartir una pantalla, digamos, del tema que vamos a trabajar ahora, que es lo de planificación, ¿sí? Pero en principio lo que les quiero decir es que una vez que avancemos un poquito y si vemos que no termino unos 15 minutos antes, más o menos, este, corto para explicarles un poco cuál sería nuestra idea en relación con la actividad que ustedes tendrían que hacer, ¿sí? ¿Cómo sigue de que nosotros la semana que viene vamos a trabajar con el tema recursos, ¿sí? Recursos didácticos. A la otra semana sería cuando ustedes tendrían que presentar esa actividad a partir de un video, bueno, ahora les vamos a contar, de la clase simulada y donde van a tener después, una vez que nosotros las editemos y las subamos, van a hacer una devolución cada uno a otros compañeros, de acuerdo a como nosotros les digamos, para que no se, por una cuestión organizativa nada más, para que todos puedan tener una devolución de un compañero. Porque por ahí, si lo dejábamos capaz que librado, capaz que alguno quedaba sin ser observado. Pero bueno, es una metodología, si se le ocurre otra, no tenemos ningún problema. Eso, es decir, serían para el 10, sería la clase, a la otra semana tendrían que, estaríamos haciendo las devoluciones, y con esto nosotros creo, y nos queda como un último tema, evaluación, ¿sí? Es decir, por lo menos esta primera parte del cuatrimestre, estaríamos cerrándola con eso, con las actividades que ustedes hicieron, con su participación en el foro, con la participación, bueno, hubo 2 o 3 ahí actividades que ustedes hicieron, con las exposiciones y con la clase. Así que con esas cosas, con esas 3 cosas, nosotros ya daríamos, digamos, como el cierre, si ustedes quieren, de la primera parte. Si nosotros estuviéramos en una situación de presencialidad, estaríamos ya por allí pensando en la planificación para que vayan a las escuelas, pero bueno, como esa parte todavía no puede ser, así que bueno, vemos cómo vamos viendo, digamos, en estas semanas en concreto con las fechas y demás, pero esas serían las actividades, digamos, ¿no? Así que bueno, Gabriel, cualquier cosa si vos vas viendo, porque yo no veo, al compartir a ver, pantalla, no veo el chat.
Ahí voy de nuevo, ahí me encargo yo. Así que digo, por si hay alguna pregunta o alguien quiere decir algo, fíjate porque yo no... Está Maru para entrar, ahí la autorizo. ¿La podés habilitar? Bien. Y Bueno, o porque si no tengo que dejar de compartir yo, pues no sé por qué no lo puedo ver esto, me aparece pantalla completa y eso que puse una ventana. Bueno, bien, cualquier cosa me interrumpen y me dicen, y Gabriel, vos fijate que alguno de los chicos por ahí dice algo. En principio, digamos, lo que nosotros estamos planteando es esta cuestión de cómo pensar, con qué cuestiones tiene que ver o qué está involucrado cuando hablamos de planificación. Y sobre todo, digamos, para nosotros es importante ver y que ustedes, digamos, puedan pensarlo, el valor que tiene la planificación en relación con la tarea que nosotros hacemos. Es decir, diciendo una cuestión así como básica de qué quiere decir planificación, como, bueno, no sé si alguno en el medio quiere ir diciendo alguna idea, alguna cuestión en relación con eso, pero bueno, en principio, cuando hablamos de plan y de planificación, es estar pensando en una anticipación, ¿no es cierto? Razonada, justificada, de todas una serie de actividades que faciliten, digamos, la ejecución de un determinado proyecto, que en este caso nosotros estamos hablando de un proyecto didáctico, ¿sí? Es decir, y que eso, como lo vamos a ver más adelante, requiere de toda una secuencia, involucra diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de planificación, que tiene que ver con esa serie de tareas, digamos, en donde se involucran en principio a los alumnos, a los estudiantes, es una situación de aprendizaje que requiere esto que decíamos, de una tarea de elaboración previa del docente y qué cuestiones habría como que tener en cuenta, ¿no? Es decir, siempre partimos de esta idea de que una situación de enseñanza no es ¿cómo podríamos decir? Un hecho fortuito, puntual, ¿no es cierto? Sino que exige de una planificación previa. Para eso nosotros tenemos que tener en claro qué es lo que queremos lograr, hacia dónde vamos, y en ese proceso dinámico, porque una planificación no quiere decir de que pensamos y programamos las tareas de una vez y para siempre, sino que la misma idea de la planificación tiene que ver con esto que les digo, que es un proceso dinámico, complejo, y que nos tiene que dar elementos para tomar las mejores decisiones, ¿sí? Para lograr nuestros objetivos, ¿sí? Es decir, por eso la importancia, digamos, de lo que es programar o planificar, ¿no? Y acá es muy fuerte, digamos, por eso para nosotros es importante decirlo y sacarlo de ese lugar que por allí tiene la planificación, que es un lugar a veces pensado como burocrático y como que tengo que cumplir con estas tareas y lo hago mecánicamente. Entonces, para nosotros es importante que efectivamente no sea así, y sino, y dar cuenta de cómo al tener que concretar y pensar una planificación, están en juego un montón de situaciones, de ideas, de representaciones, de concepciones de los que somos portadores los docentes, y cómo en una planificación está muy presente el docente, muy presente. Siempre sí, por supuesto, la pensamos desde un lugar en donde, como dice aquí en este textito, ¿qué es lo que favorece, digamos, la planificación del docente, ¿no? Es decir, siempre pensándola
como les digo, desde un lugar en donde el docente es el que toma las decisiones, somos los que tomamos las decisiones. Somos esto que dice ahí, autor y protagonista en la enseñanza de una disciplina para la cual estamos formados, ¿sí? Y que no, por eso, digamos, la importancia de pensarla desde este lugar, no desde el lugar burocrático, ¿no? Donde el docente, como dice en la segunda parte, es un mero aplicador o receptor, digamos, de líneas o pensamientos, ideas, actividades que hicieron otros, ¿no? Que en muchos casos son totalmente ajenos a lo que es el trabajo en el aula, ¿no? Entonces, por eso decimos nosotros que es importante en el sentido de que una planificación es como la expresión material también de lo que es el docente, de lo que piensa, de lo que es portador respecto de sus ideas de enseñanza, de aprendizaje, qué es lo que piensa además acerca de la escuela, el lugar de la escuela, el lugar de los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es su posicionamiento en relación con la disciplina, ¿no? ¿Cuáles son sus ideas en respecto de esto, ¿no? Lo que por eso lo que tiene que ver, digamos, con la epistemología de la disciplina para la que el docente está formado, ¿no? Y bueno, acá avanza un poquito sobre eso, pero fíjense que para organizar la tarea didáctica en esto que yo les decía recién de las decisiones que uno tiene que ir tomando, ¿no? Para organizar la tarea, y que es una tarea, como digo, la planificación abierta, flexible, requiere de que de que podamos ir y venir, digamos, en esto de revisar lo que hicimos y de poder plantear una vuelta de timón si es necesario, ¿no? Entonces requiere, por eso, esto que dice ahí de manera abierta y flexible es una idea muy importante en la planificación, porque no nos tiene que encorsetar la planificación, por el contrario, ¿no? Sino que tiene que estar pensada para que también tengamos esos momentos y esas instancias de volver sobre lo que hicimos y poder modificar algunas cuestiones, ¿no? Obviamente que, bueno, y lo que tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento acerca del grupo, de los estudiantes, de los alumnos, pero no solo eso, sino que también en la planificación hay diversos planos, es decir, cuando nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que vamos a hacer en tercer año del ciclo básico de tal institución del colegio, no sé, República Argentina, en Santa Rosa, en La Pampa, ¿sí? Allí mismo ya están desde todo lo que tiene que, y vamos a los contenidos mínimos y a los NAP y miramos qué es lo que corresponde a ese año, ¿no? En la asignatura historia, fíjense que están presentes desde un plano de las legislaciones nacionales, todo lo que tiene que ver con la legislación provincial, es decir, con el tema de, bueno, muchas de las cosas que ustedes fueron viendo en las primeras clases, digamos, de la organización del sistema, lo que tiene que ver con los contenidos, lo que tiene que ver con diversas reglamentaciones, ¿sí? En cuanto a qué sé yo, la evaluación, en cuanto a los seguimientos, en cuanto a las cargas horarias de las asignaturas, digamos, hay toda una serie de normativas, digamos, entonces, cómo hay diferentes planos, ¿sí? Por eso es una tarea compleja, ¿no? La planificación,
en donde están presentes todas estas cuestiones. Hay un plano que tiene que ver, como les digo, con lo nacional, un plano que tiene que ver con lo provincial, un plano que tiene que ver con lo institucional, ¿sí? Porque tiene que ver con estos que muchas veces nosotros decimos, a ver, los acuerdos institucionales, los objetivos de las escuelas, algunos ejes, digamos, sobre los que las instituciones deciden trabajar, ¿sí? Y también, digamos, lo que tiene que ver con el plano comunitario, ¿sí? Porque tiene que ver con un grupo, tiene que ver con que nosotros estamos pensando estas actividades y estamos pensando estos objetivos de enseñanza y demás a un grupo. Entonces, un grupo de estudiantes que tienen un determinado contexto. Entonces, ese plano, digamos, de lo social y de lo comunitario también está presente, y también está presente, digamos, hasta lo que tiene que ver con un plano, digamos, de lo disciplinar, y un plano, digamos, de lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas con los aprendizajes y las características, digamos, de los procesos cognitivos en relación con esos grupos en particular, ¿no? Entonces hay una serie de superposiciones que dan cuenta, digamos, de lo que es la complejidad de una planificación, ¿no? Y allí, digamos, fíjense que, bueno, ahí están presentes muchas cuestiones en este párrafo que tienen que ver, por un lado, con la disciplina, ¿no? Esto, que lo hemos visto en clases anteriores reiteradamente. Lo que tiene que ver con las teorías, lo que tiene que ver con un desarrollo disciplinar, ¿no? Es decir, cómo las disciplinas se van modificando, cómo hay todo una comunidad científica, digamos, que aporta en un sentido, ¿no? Entonces, bueno, por eso dice de las teorías, por eso dice de los contenidos, la selección, la secuencia de los contenidos, ¿no? Ahora vamos a ver esto de las secuencias. También, por eso digo, en el plano disciplinar y vinculado con lo psicológico también, cuáles son las estrategias, las técnicas, las actividades, qué tipo de recursos, bueno, y en el plano de la institución, ¿no? Los proyectos institucionales y esto que les decía, lo de la comunidad que está presente en la escuela, ¿no? Es decir, que es un grupo que que tiene determinadas características, ¿no? Así que, bueno, entonces, por eso decíamos, todo lo que involucra el planificar, todo lo que implica que quienes entran y participan de este proceso de planificación, el lugar central de los docentes, ¿no? En el sentido de que son protagonistas de esto y son quienes toman las decisiones, y no es una actividad mecánica, ¿no es cierto? Así que bueno, en ese sentido, nos parece a nosotros importante darle ese lugar a esta planificación abierta, flexible, bueno, esto que decíamos recién, y que, como decíamos hace un ratito, que requiere de una secuenciación, es decir, ¿qué quiere decir? De que requiere de un proceso, digamos, requiere de que esa secuenciación tenga que ver con los contenidos, con las actividades y una secuenciación didáctica, ¿no? Es decir, son como cuestiones básicas que se plantean al pensar una planificación, ¿no? Es decir, los contenidos, como digamos, ustedes pueden dar cuenta, obviamente, que tienen que ver con la significatividad de las disciplinas, ¿no es cierto? Es decir, que eso se desprende de lo que es
los conceptos claves, la estructura lógica, la epistemología de una disciplina. Entonces, la secuenciación de los contenidos tiene que ver con eso, con las características. No es lo mismo en matemática que en física o geografía o historia, ¿no? Es decir, hay particularidades, especificidades, ¿no?, de cada disciplina que hace que esos contenidos tengan una secuenciación. Las actividades también, digamos, tienen que ver con los procesos cognitivos, ¿no?, que están planteados en los objetivos que yo me propongo. Es decir, ¿para qué, no?, voy a enseñar esto, ¿por qué, para qué? De acuerdo a esos objetivos, digamos, cuáles serían los procesos cognitivos que están implicados y, por lo tanto, digamos, cómo voy a plantear este caminito, digamos, esta secuenciación de actividades. Porque cuando hablamos de secuenciación es que siguen un orden, una secuencia, un orden gradual, ¿no es cierto? Bueno, por eso hablamos de una secuenciación didáctica también, ¿no? Es decir, que trata de resolver esas dificultades que se presentan y de alguna manera la didáctica es consciente, digamos, de esas particularidades de la disciplina, de los procesos cognitivos, de los grupos, de las características. Entonces, bueno, por eso hablamos de una secuenciación didáctica de contenidos y de actividades, ¿no? Es decir, y que esa secuenciación tiene que ser en relación con los estudiantes y en relación con la disciplina y en relación también, digamos, que sea significativa para el docente, ¿no? Es decir, porque si no, tampoco tiene sentido, ¿no? Es decir, no puede ser tampoco una secuenciación, ¿sí?, una organización centrada solamente en las características de los estudiantes o de la disciplina, ¿no? Bueno, por eso habla de una secuenciación didáctica que tiene que ver con eso, con resolver, digamos, ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no?, que, como todos sabemos, son dos cuestiones, digamos, centrales que tienen que ver con esto, ¿no?, con nuestro objetivo central. Bien. Acá, de alguna manera, bueno, volvemos un poco a lo que decíamos, de cuando nosotros nos sentamos a pensar una planificación, decimos, bueno, ¿qué es lo que miramos? Los diseños curriculares, cuáles son los ejes, ¿no?, de esos diseños curriculares. ¿Qué pasa con esta institución? ¿Qué objetivos? ¿Qué proyectos lleva adelante? Si tienen algunas cuestiones específicas, ¿no? O estos acuerdos institucionales que a veces decimos que, de que por ahí no coinciden del todo, digamos, los contenidos que uno va y dice, bueno, a ver, si es tercer año del ciclo básico, tendrían que estar viendo tales cuestiones y a veces hay diferencias y bueno, tiene que ver a veces, muchas veces, con acuerdos institucionales. Entonces se trabaja de manera coordinada con las demás asignaturas, tomando algunos ejes que las instituciones, qué sé yo, puede ser desde cuestiones relacionadas, no sé, con la ESI, con la educación sexual integral, y entonces, bueno, todas las asignaturas, y trabaja la escuela en un proyecto en relación con eso. Puede ser que a veces trabajen con algún proyecto vinculado con el desarrollo de la oralidad o de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, ahí se trabajan diversas cuestiones que son, esas cuestiones, digamos, transversales en todas las asignaturas. Y también puede ser que haya acuerdos en las asignaturas, por ejemplo, del área de sociales, en relación con espacios, ¿sí? Entonces, bueno, trabaja en América o Argentina o Europa, qué sé yo, bueno, y también, digamos, las temporalidades en algunos casos, y por eso, digamos,
puede haber alguna diferencias en relación con los diseños curriculares, en relación con los materiales, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, nosotros estamos pensando, eso es una cosa que yo no les dije al principio, pero que hay una forma, digamos, de pensar la planificación de alguna manera, si ustedes quieren, cronológica. Planificaciones anuales, mensuales, quincenales, de clase. Es decir, que tiene que ver con el tiempo en el que nos va a llevar desarrollar ese proyecto de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Eh, en otras instituciones, los criterios a veces son de planificación por unidad temática, por proyectos, y que no tienen que ver con criterios cronológicos, ¿no? Es decir, a veces puede pasar de que una unidad temática o un proyecto puede desarrollarse durante, qué sé yo, diferentes lapsos, un mes, una quincena, una semana, ¿no? Pero en las escuelas secundarias, y bueno, y si no por ahí Gabriel, que es el que está, podrá decir, pero prima el criterio cronológico y de la presentación, digamos, de una planificación anual. ¿No, Gabriel, es así o en las Sí, escuelas? sí, sí, está Claudia también pudo ingresar. Yo no veo nada, Eh, estoy bueno, ciega, absolutamente, es muy feo esto de sí, compartir. lo que se pide en los colegios, en el secundario, es una planificación anual, que generalmente se pide para fines de abril estar presentando las planificaciones. En este contexto de pandemia Claro, está todo no medio... nos han pedido, no hemos presentado planificaciones y de lo que se trata es de mantener el vínculo pedagógico con los alumnos, nada más. Eh, pero bueno, Sí, se va sí, resolviendo este año, pero lo normal es que se pida la planificación, eh, digamos, para fines de abril, es decir, un mes y medio de empezada las clases, ya tendrían que estar presentadas. claro, bien, por eso. No Sí, sé, ¿puedo Claudia, agregar algo? dale, ¿Sí? dale, yo porque no veo, Sí, así que ustedes hablen nomás. sí, en el mismo sentido de lo que decía Gabriel, esa planificación que se presenta alrededor del mes de abril a veces implica que hayamos tenido, depende de la institución, alguna reunión por departamento, por lo que se llama por área en la escuela. Entonces te reunís y ahí se hacen estos acuerdos institucionales que Laura señalaba. Y como decía Laura, en general prima o tiende a primar el criterio cronológico. Y a pesar de que venimos discutiendo, algunos de nosotros, haciendo la propuesta de plantear desde otros lugares esto, siempre hay una tendencia a eso. Y en el aula, en la práctica, termina plasmándose desde ese lugar que vos decís, Laura, desde la Claro, cronología. De todas maneras, a veces cuando intentamos otra cosa, la planificación en las instituciones escolares siempre se nos requiere que pongamos los tiempos en que pensamos desarrollar las diferentes unidades didácticas. A lo mejor puede haber en un trimestre 3 unidades o 2 unidades, depende cómo lo tengamos planificado claro, cada uno. claro, sí, 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 sí. Porque esa planificación es lo mismo que el programa, o les Eh, piden dos cosas no, distintas. Y en el realidad, programa, a fin de año te piden que entregues el programa, que sería lo que efectivamente pudiste dar de esa Bueno, planificación. está bien, sí, sí, sí. Sí, está bien, sí. Es decir, a fin de año te piden eso porque después es con lo que los chicos van a rendir sus exámenes, está bien. Pero Claro, a quiero decir, recuperar. a claro, sí, recuperar. sí, sí, está bien, está bien. Pero tiene que ver con esa planificación, que después a fin de año como que la revisás en función de eso. Claro, Está claro. bien. Sí, sí, sí. No, por eso, no me acordaba si eran dos cosas distintas o porque a veces, bueno, no importa.
A veces lo piden Sí, para pero los en el exámenes caso, la libres mayor o parte alguna de, cosa así, te piden sí, algún programa, pero bueno, pero sí. es esa La mayor planificación parte que de vos las presentaste veces, al inicio. sí, la mayor parte de las veces te piden como dos documentos, este de principio de año y a fin de año te piden que lo presentes como más resumido, ¿no? Como que eso, los contenidos o los saberes que se dieron durante ese año, con alguna bibliografía y generalmente te suelen pedir algunas actividades que son las que se les dan a Claro. los estudiantes para que desarrollen. Nada más que eso. Después, cuando por ahí, cuando los chicos, cuando trabajen la semana que viene recursos o cuando miremos evaluación, que en realidad vamos a mirar un poco más en detalle, si bien yo sé que ustedes lo han ido viendo, por lo menos en didáctica y demás, digamos, ¿cómo está organizado en la Pampa, digamos, esos diseños curriculares? Porque ahí hay muchas indicaciones, digamos, o cuestiones, prescripciones, digamos, o cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Y que deberían estar y que deben estar presentes en las planificaciones, porque no solamente tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con los ejes y tiene que ver también con una cuestión metodológica, ¿no? Si, es decir, ustedes que han hecho un recorrido por los diseños, fíjense que allí hay varias indicaciones, digamos, que deberían estar presentes en las planificaciones, ¿sí? Digo esto por, bueno, por esto que es lo que nosotros como cuestiones básicas tenemos adelante cuando pensamos las planificaciones, ¿no? Y como dicen Claudia y Gabriel, digamos, las instituciones tienen por allí diversas exigencias o tienen como pautas a veces diferentes, ¿no? Pero ¿cuáles son para nosotros? Les presentamos algunas cuestiones, digamos, que a nosotros nos parece que son importantes que estén presentes en la planificación. Después, seguramente que cuando ustedes estén desarrollando su profesión, van a aparecer diferentes formas. Y eso va cambiando, les van a exigir a veces un determinado formato, otras veces nadie va a decir nada, otras veces le van a decir que tienen que estar tales y tales puntos sin necesidad de que haya un formato preestablecido, digamos, hay como diferentes situaciones. Pero para nosotros, digamos, siempre les decimos que, y reitero esta idea de la planificación abierta, flexible y demás, y elementos que para componentes, digamos, de la planificación que son importantes a considerar. A ver, en principios, digamos, y teniendo en cuenta todas estas cuestiones que dijimos antes, ¿no es cierto? La institución, los estudiantes, bueno, la cuestión disciplinar, bueno. Pero ¿cuáles son esos elementos, sí, que para nosotros es importante y que les van a aparecer a veces con diferentes nombres y nosotros tampoco somos fanáticos de decir, a ver, contenidos conceptuales, no es lo mismo que concepto, no es lo, es decir, no somos fanáticos de esas cuestiones, digamos, que obviamente sin desconocer de que son portadores de diferentes significados teóricos y demás, y que hay todo un desarrollo en ese sentido. Pero a los efectos, digamos, de la organización y de un proyecto didáctico, ¿sí? Para nosotros, digamos, estas cuestiones tendrían que estar presentes. Después sobre el final, no, ahí yo hice como una enumeración de lo que nosotros les vamos pidiendo en concreto, digamos, cuando hagan o cuando planifiquen sus clases de prácticas concretas en la escuela. Que además eso también lo vamos como revisando y a veces vamos viendo, bueno, a ver, podrían agregar alguna cosa, vamos viendo de acuerdo a lo que ustedes van planteando, pero bueno, es una guía que ustedes tienen que tener y que nosotros decimos hay cuestiones que tienen que estar sí o sí. Es decir, cuestiones que tienen que estar sí o sí es lo que yo me propongo. Es decir, ¿para qué? ¿No?
voy a enseñar esto. ¿Cuál es el sentido y qué es lo que espero, ¿no? ¿Cuál es el propósito de enseñanza? Es decir, ¿hacia dónde voy? Estos objetivos, propósitos de enseñanza, es lo que nosotros tenemos que ir y venir, y mirarlos permanentemente cuando miremos los otros elementos que están allí presentes, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Es decir, ¿para qué nosotros queremos enseñar estas cuestiones? Lo que vamos a enseñar. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Bueno, es lo que sigue allí, que es el tipo de contenido que vamos a enseñar. Y allí, digamos, tienen que ver con cuáles son los conceptos claves de la disciplina, desde dónde ustedes se paran, ¿no? Es decir, todas decisiones que van a tener que ir tomando. ¿Qué grado de profundidad van a tener esos contenidos, esos conceptos claves que, de acuerdo al grupo, de acuerdo al año de la escuela secundaria, van a tener van a ser diferentes, digamos? No es lo mismo trabajar un concepto en primero o en segundo que en quinto o en sexto. Estoy diciendo una obviedad, pero bueno, tiene que ver con el desarrollo de un pensamiento complejo, ¿sí? Y que a lo largo bueno, eso ya lo han visto en las diferentes materias, no voy a abundar sobre eso, pero bueno, las características, digamos, de los adolescentes en este sentido. ¿Cuándo voy a trabajar esos conceptos claves? ¿Sí? En esto de la secuencia, ¿no? ¿En qué momento? Si es en el desarrollo, en el cierre, digamos, al inicio de un tema, ¿no? ¿Qué tipo de recurso vamos a utilizar para justamente tener en cuenta esos conceptos y esos propósitos, ¿sí? Y en esto, digamos, de los contenidos, profundidad y secuencia, allí, digamos, entra también esta cuestión metodológica, ¿no? Es decir, y que está vinculada, es decir, es difícil decirlo todo separado porque, como ustedes ven, todo tiene su vinculación, ¿no? Porque tiene que ver, digamos, con esto que nosotros venimos diciendo, de esta perspectiva desde lo metodológico en pensar, digamos, y comprender, que ahora lo vamos a ver, porque acá lo estamos diciendo medio en el aire, pero una cosa es pensar esto de una planificación didáctica en términos generales, y bueno, y ahora después vamos a verlo en lo concreto con la historia que pasa, ¿no? Entonces, no es lo mismo si nosotros pensamos a la historia desde una perspectiva, como venimos diciendo, memorística y demás, a que pensamos a la historia como un método, ¿no? Entonces, en las decisiones que vamos tomando, en esos contenidos, ¿sí? Allí está justamente la decisión que vamos a tomar en relación con eso, con esa perspectiva o no, y el uso de los recursos. ¿Qué tipo de recursos vamos a usar para lograr esos propósitos a través de esos contenidos, ¿no? Y una cuestión importante es la que Claudia también lo decía, en la organización y distribución del tiempo, ¿no? Porque eso es otra de las cuestiones que a nosotros nos permite ordenarnos, ¿no? Y que las instituciones y las escuelas lo plantean, digo, ¿no? Bueno, a ver, y muchas veces, digamos, cuando la planificación es vista como esto que estamos pensando, como un organizador del aprendizaje y demás, y de la enseñanza, y no como una cuestión burocrática, en las escuelas, en algunas, se sientan, las miran y se sientan con los docentes o por departamentos y miran y dicen, bueno, a ver, ¿ustedes qué van a hacer? Fíjense, ¿no les parece de que las características de estos grupos hace que deberían llevarles un poco más de tiempo, desarrollar esta problemática? O, bueno, de acuerdo a los intereses, digamos, si la institución no lo ve
a la planificación como una cuestión burocrática, entonces es posible sentarse y revisarla, ¿no? Y el tema de la organización del tiempo es también una cuestión importante, ¿no? Y el tema del trabajar los contenidos a través de qué recursos implican también una serie de actividades, ¿sí? Procedimientos propios de los historiadores que los estudiantes deberán llevar adelante y que deberían la institución, digamos, al menos en algunos casos se trabaja de esa manera, pensárselo en el departamento de sociales, por ejemplo, las diferentes asignaturas que incluyen a sociales en algunas instituciones, no sé, por ahí los chicos lo pueden decir con algún ejemplo más concreto, digamos, se trabaja con una cuestión de secuencia también, ¿no? Entonces hay acuerdos, digamos, de, bueno, a ver, ¿cuáles son procedimientos propios que trabajamos? Sobre todo hacemos eje en primero y segundo, después en tercero vemos tales otros, y en el orientado trabajamos con tales y tales cuestiones, de acuerdo también a la orientación. Pero bueno, yo no sé si es tan común trabajar de esa manera coordinada. No sé, Claudia y Gabriel, si pueden decir algo en relación con eso, pero... Sí, a ver, suele ocurrir, creo que vos también lo señalaste oportunamente en las primeras diapositivas, cuando marcás esto de que lo institucional es lo que define muchas de estas cuestiones. Entonces, claro, cuando pensamos en la posibilidad de organizarlo de esta manera, como vos lo estás diciendo, que por lo menos mi experiencia es la más fructífera, cuando esto se ha podido dar, tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia que puedan desarrollar los docentes a la institución. Claro. Y ese compromiso y esa actitud como para comprometerse con ese trabajo y esos acuerdos, porque en la práctica, en general, en las instituciones, sobre todo las más grandes, no te persiguen o no te miran, no te controlan, no están sobre vos todo el tiempo viendo exactamente lo que haces. Por ahí claro, sí tenés sorpresivamente control, o por ahí se dan algunas situaciones que los asesores pedagógicos tienen que intervenir, entonces si te la estás mandando por allí fuera de los acuerdos, te pueden hacer como una idea de que vuelvas a lo que se estaba planteando, o cuando te cubre un suplente, esas son claro, las situaciones donde por ahí uno puede estar más en evidencia, pero en realidad el tema pasa por allí, ¿no? Por esa cuestión de poder poner el compromiso, dada la pertenencia que vos sientas que tenés a la institución. Todo eso colabora a que esto se lleve de esa manera adelante. Claro. Sí, siempre, digamos, es, como dice Claudia, ¿no? Cuando se logra hacer, siempre es mucho más fructífero, digamos. Pero bueno, efectivamente, ¿no? Los acuerdos institucionales sí son muy fuertes. Sí, Gabriel, ibas a decir algo. Sí, y que en esto tiene muchísimo peso, por la experiencia que tenemos, el perfil de quien está al frente de la gestión de la institución. Claro. Sí, me parece que eso es definitorio en nuestro sistema, porque, digamos, he estado en instituciones donde es una política del director, que nos reunamos por área, tiene que haber reconocimiento, y en otro caso, cuando queda librado al interés de los propios docentes, bueno, va a depender de que justo en la institución haya un grupo de docentes dentro del área que todos compartan ese interés de planificar claro, en conjunto, de compartir, y eso es mucho más difícil, digamos, que se dé. Sí. Bien. Sí, comparto plenamente lo claro, que dice Gabriel, porque justamente cuando las gestiones son con esa impronta burocrática, claro, solamente, digamos, lamentablemente podríamos decir, se ve afectada la tarea pedagógica de manera notable. En cambio, cuando la gestión
tiene un nivel de, digamos, de compromiso con lo pedagógico de manera práctica, uno ve cómo el proyecto institucional avanza en otro sentido y en ese plano lo pedagógico, ¿no? Sí, sí, de todo, y además, digamos, no está mal, digamos, está bueno plantearlo, porque cuando uno ingresa a las instituciones, como, bueno, esto de que tiene que ver con cómo uno se va ubicando, va viendo, digamos, los diferentes actores, las características, cómo fluye, digamos, la comunicación, estas cuestiones, esto que dice Gabriel, digamos, la impronta que le dan unos y otros, ¿no? De que no está mal, obvio, cada uno es portador de lo que es, entonces, pero bueno, no está mal de todos modos, digamos, que decir esto, porque uno también como docente debe tener una actitud activa en este sentido, ¿no? Y en todo caso, más allá, digamos, de que es cierto de que a veces conspira el tema de que no hay personal permanente, digamos, no hay continuidad, porque bueno, los docentes van tomando y saltando horas y digamos, no, las titularizaciones y todo lo demás, digamos, no son en el ritmo que se desearía, ¿no? Pero bueno, pero me parece que está bueno que uno como docente también tome una actitud en ese sentido activa y promueva, ¿no? Con otros compañeros, con otros colegas, procesos de este tipo, ¿no es cierto? Porque eso siempre, digamos, favorece no solo a los estudiantes, favorece al colectivo docente y favorece los aprendizajes y a la institución y demás, ¿no? Así que está bueno, digamos, ver cómo estas experiencias funcionan y cómo también uno en las escuelas puede cumplir un rol en ese sentido, ¿no? De ser, de motorizar este tipo de prácticas, ¿no? Bien. Y allí, bueno, esto que decíamos, lo último que me quedaba, y era una de las cosas que yo le decía al principio, que es uno de los temas que vamos a ver ahora, unos últimos temas al final del cuatrimestre, es el tema, digamos, de la evaluación. Es decir, y esto, digamos que lo hemos hablado infinidad de veces, tiene que ver con esta cuestión de pensar de cómo vamos chequeando qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, nos permite tomar información y saber, digamos, que la evaluación nos permite eso, nos tiene que dar información para saber cómo vamos, para saber qué está pasando. Es decir, y también digo lo mismo, digamos, la evaluación pensada no solamente desde el lugar de la acreditación, que obviamente está, porque la escuela, digamos, tiene una organización que significa eso también, sino la evaluación pensada en este sentido, digamos, de que nos dé información para revisar, para modificar, ¿no? Para Laura, dar una vuelta de tuerca. Sí, dale. no, me tengo que ir, pero quería consultarte si después esto va a estar subido en la plataforma o algo. Sí, sí, sí. No sé quién es el que habla, ¿Roberto? Sí, sí, sí. Ah, sí, ahí Gabriel les va a subir las grabaciones, por lo menos de las últimas 3 clases, después vemos, ¿sí? Así que sí, sí, las vamos a subir en en el aula virtual, ¿no, Gabriel? Se fue, Bien. Gabriel. Bueno, Listo, yo pero los sí, saludo sí, sí, entonces. sí, sí. Listo, Sí, vamos Robert, a compartir gracias. el vínculo para que lo descarguen. Sí, sí. Bien, bien. Bárbaro, gracias. Hasta Listo, luego. listo. Chao, Roberto. Gabriel, qué pobre, ¿se ha ido al baño? Bueno, y lo que queríamos decir era, digamos, tomando en cuenta todos esos elementos, esos componentes que recién mirábamos de la planificación, hay una cuestión que es clave, digamos, la coherencia de pensar en esto de los propósitos de enseñanza, los contenidos vinculados desde dónde me planto en la disciplina, con digamos, toda la cuestión disciplinar epistemológica, ¿no? Tiene que tener una coherencia, ¿sí? Todos esos componentes con las actividades, con la evaluación, con, ¿no?, los conceptos claves que voy a desarrollar,
que además esos componentes, como yo les decía al principio, tienen que ser también relevantes para el docente. Es decir, el docente tiene que sentirse comprometido con eso y sentir de que eso es importante, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con las decisiones que ha tomado, ¿no? Y en eso de las decisiones que ha tomado entran también los alumnos, los estudiantes. Es decir, son significativos y relevantes no solo para los estudiantes todas estas decisiones, sino también para los docentes, ¿sí? Y que tengan que ver con esos objetivos que me propongo y cuando dice válido para el contenido que se ha de enseñar, tiene que ver con pensarlo desde la coherencia de la disciplina, ¿no? Entonces, por eso, los docentes, los estudiantes, lo disciplinar, todo tiene que tener una coherencia y tiene que estar, digamos, en consonancia con las ideas que cada uno de nosotros tenemos acerca de estas cuestiones, ¿no? Es decir, obviamente que, como siempre decimos, todo, puede fallar. Uno a veces tiene pensado toda una programación y una organización y lo estuvo decidiendo durante mucho tiempo y demás, y ese día que se tenía que llevar adelante ese proyecto, pasó una cuestión que no tuvimos en cuenta y eso no pudo llevarse adelante. Entonces, a veces cuando es todo coherente, está todo organizado de una manera que para nosotros debería funcionar sí o sí, puede ser que no funcione. Porque ese día pasó algo, porque, no sé, una cosa que pasó en el aula, algo que le pasó a uno de los chicos, una cuestión que atravesó la institución. Entonces, diferentes cuestiones, ¿no? O alguna cosa que no tuvimos en cuenta. Y por el contrario, a veces uno, cuando piensa que tiene dudas y demás, a veces las cosas funcionan. Es decir, lo que quiero decir con esto es que nosotros no tenemos que ser tan rígidos de pensar de que porque todo está armado y planificado de esta manera tiene que salir sí o sí, y si no sale es un fracaso. Entonces, no tenemos que ser tan rígidos como con eso, tenemos que ser flexibles, y hay para mí una cuestión que es fundamental, que es el pensar cuando uno se va de la clase, tener un momento de revisar lo que se hizo, ¿sí? Y tener unos minutos de revisar, de pensar, de reflexionar acerca de lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Y eso nos va a permitir dar una vuelta de timón y decir, bueno, a ver, esto no funcionó, acá tengo que esto fue bastante bien, esto que no tenía fe, al final resultó. Es decir, para nosotros eso es importante. Cuando nosotros le decíamos, ¿se acuerdan los primeros días de las clases? Que para nosotros era importante el ida y vuelta, tiene que ver con eso, porque si no es como estoy haciendo yo ahora, que habla a una pantalla solo, porque bueno, las características de esto, y hace que uno no sabe lo que está pasando. Entonces, necesariamente uno tiene que tener ese momento, digamos, del ida y vuelta, ¿no? De qué es lo que pasa, yo iba a decir en el aula, y a veces, digamos, una cosa que nosotros lo dijimos al principio, y creo que en las presentaciones que hicimos de la materia, nosotros 4 lo dijimos de alguna manera u otra, que a nosotros esta situación nos hizo repensar muchas cosas, entre otras que es el aula, y qué formas de comunicación diferentes que hay, ¿no? Entonces, bueno, todos estamos predispuestos a una determinada forma, a una determinada organización. Y cuando nos sacan de eso, es difícil para los docentes, ¿sí? Por eso, y eso tiene que ver mucho con la planificación, y fíjense
en esta época y con lo que pasó y cómo nosotros, digo, como docentes tuvimos que en una semana dar una vuelta de timón tremenda a lo que teníamos armado, pensado y que veníamos diciendo, mirá, este año vamos a ir por acá, porque el año pasado tal cosa no nos fue tan bien y vamos a reforzar. A ver, todo fue dejado de lado, porque tuvimos que pensar en este nuevo contexto. Si hay un ejemplo de pensar y tener la cabeza abierta y ser flexible, es esto. Cada uno de nosotros, digo, la mayoría y casi todas las asignaturas, digo, en el tema de la facultad, lo digo como experiencia, tuvimos que barajar y dar de nuevo. Ni cuento, bueno, los chicos lo pueden decir, esto que Gabriel decía recién, todavía no presentamos una planificación en la escuela secundaria. Y en donde eso, no solamente por eso cuando tiene que ser significativo para todos, para nosotros es un ejemplo muy interesante este. Porque hay cosas que nosotros pensábamos que eran significativas y que promovían la autonomía, y los estudiantes no lo ven así. Digo en términos generales, ustedes o en general, los grupos de estudiantes. Y tenemos muy fuerte metido de que una clase es que haya un docente hablando como estoy hablando yo y hay un grupo escuchando. Y que el único que es capaz de hacer eso es el docente. Y que no hay una producción que puede ser autónoma de los estudiantes. Los estudiantes en términos generales, digo, así como los docentes en términos generales son, voy a decir entre comillas, porque no sé si es correcto el concepto, desconfiados, digamos, porque suponen que todo lo tienen que dar ellos. Así formaron a los estudiantes y los estudiantes esperan lo mismo. Y cuando los estudiantes le dicen, bueno, a ver, hacé tu camino, los estudiantes dicen, no, yo quiero que venga uno acá y me dé la clase. El 90% de las encuestas de los estudiantes, de 300 estudiantes que respondieron en esta facultad, dicen eso. Yo quiero que haya un docente adelante y me hable. Es decir, lo que quiero decir es que cuando nosotros pensamos una planificación y pensamos en estas cuestiones, lo que es significativo a veces para un grupo no lo es para el otro. Y cuando se dan cambios como este, que todos, digamos, porque entran a jugar un montón de factores, entonces, ¿de dónde nos agarramos, digamos? Y bueno, y en términos generales lo que pasa es que uno termina, y un poco lo decía también los chicos cuando hablaban hoy de las instituciones y demás, termina agarrándose de lo que le resulta más cercano o de lo que te da más seguridades, con lo que uno ha trabajado durante más tiempo, con lo que no hay demasiados cuestionamientos. Uno a veces termina haciendo eso en función de pensar esto, de que sea significativo para todos, porque ¿qué sentido tiene de que alguno de los componentes, digamos, de estas planificaciones se vaya por un lado solo? No tiene sentido. Entonces, por eso es importante la cuestión que nosotros decimos de ser flexibles, ser abiertos, ¿no? Y estar dispuestos a modificar cuando a veces, y no ser cabezas duras, digamos, en el sentido, yo voy a seguir por acá, porque voy a seguir por acá. A ver, es importantísimo el momento ese de pensar y de reflexionar y de hacer una autocrítica, digamos. Es importantísimo, porque si no, no tiene sentido. Y esto no funciona así. Esto de la coherencia y lo de significatividad para todos es importante. Entonces, a veces, digamos, por eso digo que en la flexibilidad, a veces uno tiene que
tener esta cuestión empática, digamos, y pensar en qué está pasando con los otros, ¿no? Entonces, obviamente, sin dejar de lado, digamos, los principios básicos con los que uno como docente se mantiene, digamos, en relación con la disciplina, con lo que son los estudiantes, con lo que es la escuela y demás. Obviamente no estoy diciendo eso, que uno va a dejar de lado sus principios, pero sí, digamos, a ver, tiene que a veces ser un poco más flexible y esperar y ver los tiempos. Y capaz que lo que uno planteaba en un primer momento y que no fue exitoso, bueno, capaz que hay que ir trabajando sobre otras cosas y dentro de 2 o 3 meses volvemos sobre esas formas y podemos incorporar algunas cuestiones que al principio nos parecía que era imposible. En este contexto que estamos viviendo ahora, de la virtualidad y demás, permanentemente nos pasa eso. Decíamos, no, esto no lo vamos a poder hacer, lo desechamos. Y resulta que lo podemos hacer. Entonces, por eso digo esta cuestión de, no me voy a cansar de hablar, digamos, y de decir el tema de la flexibilidad, la apertura y demás, ¿no? Y volviendo a ese puntito al principio de la planificación didáctica que decía cuáles son los propósitos de enseñanza, ¿no? Bueno, nos referíamos a esto. Haciendo, digamos, ir desmenuzando un poquito esa cuestión de la planificación. En cuanto a los propósitos, y después ya nos metemos en realidad con las otras cuestiones que aparecen ahí, en lo que tiene que ver específicamente con la disciplina historia, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen que pensar en esto de cuáles son los propósitos de enseñanza, los objetivos, ¿sí? Tienen que ver con esas preguntas claves. ¿Por qué enseñar esto? ¿Para qué lo enseño? ¿Sí? Si esto, que es lo que hablábamos un poco ayer, digamos, y pensar esos problemas transversales en las asignaturas, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula ese tema? ¿Cómo se articula ese planteo de un trabajo, de una unidad, como decía Claudia, que puede ser una forma de organización, ¿no? ¿Cómo se vincula con ese problema, con ese propósito general que estoy planteando? ¿Cuál es la relación? Porque la idea es que no aparezcan estos temas, ¿no es cierto? Estos contenidos, estos saberes, de manera desarticulada y sin vínculos, digamos, y una manera, digamos, de que fragmentada. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, siempre, permanentemente tengo que estar volviendo a pensar eso. ¿Cómo tiene que ver con ese problema, con esa situación? ¿Cómo se vincula? Y bueno, y también con otras áreas. Eso es otra de las cuestiones que yo no les he dicho, pero bueno, que también deberían estar presentes en una planificación. En relación, obviamente, siempre decimos con los ejes de las materias curriculares. Y como les decía, digamos, en esto de cuáles son los componentes de la planificación didáctica, y veíamos después los contenidos, los recursos, las actividades, cómo era toda la organización en relación con eso, bueno, para nosotros, vuelvo sobre esta cuestión que es la que nos tiene que guiar de qué quiere decir esto de saber historia, ¿no? En esto de pensar en los propósitos y en la organización de un proyecto didáctico, ¿no? Todas estas cuestiones que venimos reiterando y que los distintos autores plantean como, bueno, que ya ustedes han hablado reiteradamente,
de esta cuestión, que no tiene que ver con la acumulación memorística, con el tema de las fechas, que no tiene que ver con hacer un amontonamiento de conceptos sin sentido y desvinculados, ¿no? Y que de alguna manera sintetiza algunas cosas que veníamos hablando, no es nada. ¿Cuáles son, digamos, estas cuestiones que tienen que ver con, que implica la comprensión histórica, ¿no? Es decir, hay contenidos, conceptos que los didactas llaman de primer orden, ¿sí? Que son complejos procesos de pensamiento que nos permiten interpretar esos contenidos a través de ¿qué? De estrategias, ¿sí? Que son propias de la historia, ¿m? Que son esos conceptos estratégicos, o como llaman los didactas, de segundo orden, y que para poder hacer esto, digamos, para que es interpretar esos contenidos a través de estrategias propias de la disciplina, es necesario, lo que venimos diciendo, que los estudiantes participen de lo que serían las habilidades propias del historiador, de la práctica del historiador. Para poder, es decir, la comprensión histórica implica eso, implica esos procesos de pensamiento, ¿sí? Que nos permiten interpretar contenidos a través de estrategias, ¿sí? Que es necesario que los estudiantes las vinculen o que sean propias, digamos, habilidades propias de la práctica del historiador, ¿no? Entonces, esas cuestiones son las que nosotros tenemos que tener presente para la organización de nuestra planificación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Que se acuerdan cuando veíamos Bain y que yo decía, bueno, a ver, ¿cuál fue el caminito que hizo Bain? Bueno, a ver, era de alguna manera pensar cómo había Bain planificado esa cuestión que él desarrollaba en el artículo, porque esa experiencia que él relata tuvo que ver con una planificación en la que entraron a jugar estas cuestiones, ¿no? Entonces digo, a través de esas, como decíamos ahí en la diapositiva anterior, ¿cuáles son esas habilidades que los estudiantes tienen propias de la práctica de los historiadores, que habría que movilizar en los estudiantes para que pueda darse esta cuestión de la comprensión histórica, ¿no? Entonces, bueno, ustedes, esto lo fuimos viendo en los diferentes autores. Una de las primeras cuestiones es esto, el planteamiento de problemas históricos. Es decir, hay un pasado y un conocimiento de ese pasado que es dinámico, ¿no? Por eso dice ahí que está en una construcción permanente, porque tiene que ver con explicaciones, ¿no? Que no son dadas de una vez y para siempre. Entonces hay un pasado, ¿sí? Que el conocimiento de ese pasado es dinámico. Y que ese pasado tiene que ver eso. ¿Qué es lo que nos permite el planteamiento de problemas históricos? Nos permite poder dar cuenta de los impactos, digamos, en la sociedad del pasado, ¿no? Es decir, esos problemas históricos tienen que ser relevantes para las sociedades y tienen que tener un impacto, digamos, esos significados, ¿no es cierto?, del pasado en las sociedades. Eso es lo que nos permite el planteamiento de problemas históricos. Esa es una de las habilidades, el poder plantear problemas históricos, ¿no? Y eso nos permite, digamos, el trabajo que decimos de entender, digamos, las sociedades.
y digamos, ese pasado, el segundo lugar es el análisis y la obtención de evidencia, es decir, cómo vemos, entre comillas, digo ese vemos, ese pasado. Las evidencias a partir de fuentes, ¿sí? Y que eso nos permite desarrollar ese pensamiento complejo que tiene que ver con la explicación y la interpretación. Y entonces entender, digamos, todo esto, digamos, de que los procesos históricos, que hay procesos históricos que tienen que ver con diferentes situaciones. Por eso dice el desarrollo de la causalidad, ¿no? Es decir, que no es que mágicamente pasan las cosas, ¿no? Sino que hay todo un pensamiento complejo que se pone en acción para, digamos, poder analizar la fuente, el contexto, quién lo dice, por qué, toda esta cuestión, digamos, que da cuenta, digamos, de esto que decimos de que los procesos históricos no se dan de manera mágica, ¿no? La otra cuestión, digamos, es el desarrollo de la conciencia histórica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conciencia histórica? Digamos, que no es lo mismo que memoria histórica, digo. Es esa capacidad que se desarrolla más o menos, digamos, y eso la escuela es un lugar fundamental, pero que no es que está o no está, digamos. Siempre hay un desarrollo de la conciencia histórica. Ahora, en diferentes sentidos, sí, que nos permite ir y venir en ese pasado y presente. En ese pasado y presente. Es decir, esta cuestión de vincular, digamos, pasado y presente es lo que tiene que ver con el desarrollo de una conciencia histórica, es decir, de que no hay, digamos, que hay una conciencia, ¿sí?, de un pasado vinculado con un presente y donde puedo proyectar y pensar hacia adelante también, ¿no? Entonces, esa es la otra habilidad, ¿sí? Es decir, problemas históricos, el tema de las fuentes, que le da la cuestión de la complejidad, y la cuestión del pasado presente, ¿no? Y no vamos a desarrollar más porque lo hemos hablado largamente, digamos, estas cuestiones, ¿no? Y, por último, digo, en cuarto lugar acá, el tema de cómo se presenta esa construcción y cómo se comunica esa explicación de ese pasado, ¿no? Hay una construcción, una representación narrativa en donde tiene que ver con esto, con la argumentación, de poder explicar y justificar y entender, ¿no? A través de esa complejidad que le dan las fuentes, de la diversidad de fuentes, ¿no? Es decir, que lo que estamos diciendo lo estamos diciendo desde un lugar y a partir de determinadas cuestiones, ¿no? Y hay una forma de comunicarlo, hay una forma de expresarlo en explicaciones que tienen una justificación y un argumento. Y ahí están todas esas cuestiones, argumentadas sobre el pasado, construidas de forma racional, utilizando relaciones causales basadas en pruebas o en evidencias históricas, ¿no? Entonces, eso son las habilidades, miren ustedes, el grado de complejidad que nosotros tendríamos que desarrollar en los estudiantes y estar presentes en nuestras planificaciones. Es decir, cuáles son los procesos cognitivos que a nosotros nos permiten, ¿sí?, desarrollar estas habilidades, ¿no?, propias de los historiadores. ¿Cómo planificamos? ¿Sí? ¿Cómo pensamos? Si comprendemos a la historia como un método, que es esto que estamos diciendo, o si entendemos a la historia como el pasado, o si entendemos a la historia, bueno, también puede haber alguna cuestión que tenga que ver con el presente, con el presentismo, también eso es una cosa que está bastante presente, digamos, valga la redundancia de palabra,
en la idea, digamos, de para qué y el tema de la historia, cómo la entendemos a la historia en la escuela. Como la historia es el pasado o como también puede ser como la historia es el presente, ¿no? Es decir, con una cuestión del presentismo. Y entonces, digamos, se complica esta cuestión de la conciencia histórica donde este ir y venir, digamos, con el pasado, presente, presente, pasado, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que tiene que ver comprender a la historia como un método, que tiene que ver con estas diferentes cuestiones, ¿no? Que deberían estar presentes en las planificaciones, ¿no? Y después nosotros les vamos a decir un poco más en detalle de lo que tiene que ver con una planificación de un tema y cómo pensarlo y cómo organizarlo. Nosotros les damos unas sugerencias, pero bueno, cada uno de ustedes la puede armar como quiera, pero considerando que deben estar presentes algunos elementos que para nosotros son centrales y no pueden faltar. Y como para ir trabajando en ese camino de pensar una planificación, un proyecto, una organización, ¿sí? Vamos a pensar una clase, que esa es un poco la tarea para dentro de 2 semanas, ¿no? Y un poco yo fui avanzando hace un ratito de eso, ¿no? Y ustedes tienen que pensar entonces, vamos a hacer una simulación de una clase. Nosotros siempre la hicimos en el aula y uno de los chicos hacía de profe y todos los demás hacíamos de estudiantes, pero bueno, contexto no lo permite. Si nosotros pensamos desde un lugar así como muy básico de qué es una clase, que es ese lugar de encuentro entre estudiantes, docentes, en el que se puede avanzar en la cuestión de la apropiación del conocimiento, bueno, de manera colectiva y demás, bueno, por eso no lo circunscribimos al edificio escuela, universidad y al aula, que era lo que nosotros, por eso digo, cuando yo decía cómo nos estalló todo, una de las cosas que nos estalló fue esa, a todos y a todas. La dificultad que tenemos todos y todas de pensar eso, de que es una clase, ¿no? Entonces, una clase es un lugar de encuentro, por eso yo me gustó poner eso, que no quiere decir de que tenemos que estar presentes, de cuerpo presente, digamos, unos y otros. Es el lugar de encuentro de diferentes maneras, pero bueno. Por eso lo planteábamos y yo les hacía las observaciones que hacía hace un ratito, ¿no? Es difícil pensarlo de otra manera, a nosotros nos cuesta un montón, pero bueno, hacemos un gran esfuerzo todos, creo. Y en una clase, digamos, ¿qué entra a jugar? A ver, y lo mismo pasa en una planificación en general, ¿no? Pero cuando yo pienso una clase, hay toda una cuestión del antes, ¿sí? Que es esta cuestión de la planificación, la experiencia que yo tengo en relación con ese tema, con lo que voy a decir, con lo que voy a hacer, con el grupo, con qué sé yo, cómo entran a jugar todas esas cosas, la planificación que la hice antes, ¿no es cierto? Y que la pensé, la organicé, decidí un montón de cuestiones. ¿Qué es lo que pasa durante la clase? Y por eso ahí está marcado en negrita, porque es lo que nosotros... lo que vamos a ver, digamos, de lo que hagan ustedes, vamos a ver eso, el durante, ver qué estrategias, qué actividades, qué ponemos en juego, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más. Y el después, que es eso que yo les decía, que es el pensar qué es lo que pasó, cómo fue, qué pasó, la reflexión sobre eso y los datos, digamos, posibles que nos pueda dar para modificar algunas cosas
Y que ese después, digamos, ustedes lo van a ver con cada uno de sus compañeros que les van a hacer el después, además del que ustedes puedan hacer propio, ¿no? Entonces, por eso ahora vamos a hacer como el eje en cómo, en la clase, ¿no? ¿Cómo puede pensarse una clase? ¿Qué elementos serían los más importantes? Como para ir haciendo un ejercicio, digamos, de lo que sería una planificación general, que le llamamos nosotros, que es de un tema que ustedes después van a desarrollar en una escuela con un grupo de estudiantes reales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, que hay como una estructura básica de lo que es la clase, ¿sí? En donde, bueno, esto lo desarrollan mucho los didactas que tienen que ver con esa estructura básica de inicio, desarrollo y cierre, que para nosotros sirve mucho, digamos, para la organización, ¿no? Es decir, esa estructura básica, tener en cuenta esa estructura ayuda un montón, digamos, a organizarse. Y que va a permitir, digamos, lograr o llegar a esos propósitos, esos objetivos, ¿sí? Que nos planteamos en nuestra planificación, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos avanzando en lo que ustedes tendrían que estar pensando para dentro de unos 15 días. Esos momentos de inicio, desarrollo y cierre dentro de la clase, ¿sí? Significa, esto obviamente quiere decir que ustedes los tienen que planificar y pensar, ¿no es cierto? Y después, sobre la marcha, uno verá si en el transcurso va modificando, cambiando alguna de estas cuestiones. Hay un primer momento del inicio que tiene que ver con eso, que uno hace el encuadre de la clase o vincula con lo anterior o, digamos, dice, bueno, o también puede ser que uno presente un tema nuevo, absolutamente, o bueno, o que sea, qué sé yo, un inicio de ciclo lectivo. Pero bueno, el tema es que uno no entra a la clase, no empieza una clase diciendo, la Revolución Francesa se dieron a decir, uno hace siempre esos momentos, ¿no? De encuadre, que a veces como lo podés vincular con el tema anterior, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero siempre, digamos, darle un lugar en tu planificación, en tu organización, ¿sí? Y siempre ubicarlo en qué estamos, para no hacer esto que decimos de cómo aparecen muy fragmentados algunos temas, ¿no? Entonces, y también ahí algunos autores dicen, es el momento de la motivación, digamos, a ver, de tirar algo que sea como el disparador, digamos, a ver, de que le tiro alguna cuestión así que sea como movilizadora de lo que va a venir, ¿no? Es decir, de alguna manera diríamos, entre comillas, vendo lo que vamos a trabajar, ¿no? Es decir, lo vendo, a ver, bueno, y mostrándole sí, mostrándole algo o planteándole algo, decir, bueno, ¿ustedes les gustaría irse de viaje a México? Sí, bueno, miren, lo que vamos a ver ahora es todo un recorrido de lo que es México, vamos a ver, ¿no? Es decir, interesarlos en el tema, ver las características del grupo y por dónde cada uno puede, como entre comillas, entrarle, ¿no? A ese grupo. Entonces, eso también es que esos tiempos, digamos, de la clase, del inicio, el desarrollo y el cierre,
El que llevaría menos tiempo, si ustedes quieren, tener alguna cuestión así de organización del tiempo, es esto, digamos, el inicio es el que el mayor tiempo lo lleva al desarrollo y en el cierre, también, aunque un poco más que en el inicio, pero bueno, pero el cierre, estos 3 momentos donde a veces el que está, digamos, ahí, el cierre es el que a veces queda opacado porque los profes decimos, uy, no tuve tiempo, no me di cuenta, se me tocó el timbre y no cerré. Es cierto que es como la parte más difícil, pero nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a ese punto y tener un manejo a veces del tiempo. En el desarrollo, digamos, es donde se da la conexión, la interacción, ¿no? El ida y vuelta entre el docente y entre el grupo de estudiantes, entre los estudiantes. Aquí es donde ya yo tengo que ir planteando, es decir, a partir de que surjan cuáles son, después de ese encuadre de la clase, decir de qué vamos a hablar y tirar algunas de las cosas que decimos que sean como motivadoras, bueno, poder hacer algún rastreo de cuáles son las representaciones, las ideas acerca de eso que vamos a trabajar, ¿no? Y también entonces plantear problemas, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer y antes de ayer veíamos como varias cosas que ahí nosotros suponíamos, ¿no? Que ahora también vamos a tener que seguir suponiendo porque no tenemos a los chicos adelante, suponíamos que podían ser como de conflicto, ¿no? Entonces, bueno, plantear ahí esos problemas. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿De qué manera? Y ahí entonces tengo que desarrollar el plan estratégico, digamos. Ahí tengo que ver a partir de qué metodología, si es un estudio de caso, si es un análisis si es la elaboración de un proyecto, si es no sé, diversas metodologías que si voy a decidir que sea trabajo individual, grupal, a través de qué estrategias, de qué recursos, ¿no? Siempre pensando en vinculación del tema con el problema y sus ideas, ¿no? Y ahí está, es decir, va a haber seguramente una presentación breve, una explicación del docente, una explicación de las actividades, cuál es el sentido, es decir, acá lo que no puede pasar es que yo diga, bueno, vamos a hablar de la Revolución Francesa, y digo, bueno, y acá tienen las preguntas, el página tal del libro. Es decir, o acá tienen, no sé, tal fuente, y acá tienen las preguntas. Es decir, siempre tiene que haber un acompañamiento, esto que dice ahí, un seguimiento, una explicación de hacia dónde vamos, cómo, por qué, digamos, qué es lo que intentamos resolver, ¿no? Entonces ahí es muy importante, este es el nudo, digamos, central de la clase, ¿no? El rol, digamos, del docente, ¿no? En ese ida y vuelta, en esa cuestión de la interacción y en esa cuestión de el desarrollo del plan. ¿Hacia dónde voy, digamos? Porque en esa planificación yo tengo que tener en claro hacia dónde voy, ¿no? Entonces, por eso, en función de eso, organicé ese plan, digamos, que lo voy a poner en marcha. Cuando hice yo una mínima explicación, se supone, digamos, que si yo estoy plantado desde este lugar que venimos diciendo, en relación con la historia y con los saberes históricos, el pensamiento histórico y demás, seguramente no será una clase expositiva del docente donde esté hablando 45 minutos, sino que habrá otro tipo de cuestiones, de actividades, de procesos que se ponen en juego, ¿no? Y una vez que, digamos, por eso la cuestión del manejo de los tiempos también es importante, entonces, bueno,
y darse un tiempo para que para que efectivamente se concrete este tercer momento, que es el del cierre. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una síntesis. Tal vez no llegamos a resolver del todo el problema que planteamos en el desarrollo, pero sí algunos aspectos y tenemos que volver sobre eso. Es decir, tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que fueron esto que planteando con las diferentes actividades, ¿sí? Es decir, hay que hacer un cierre en el sentido de, no un cierre porque no, un cierre y, digamos, y después, y no volvemos más sobre esto, al contrario, digamos, un cierre que abre otras cosas seguramente. Entonces, que permita la reflexión, que permita plantear nuevas preguntas, ¿no? Esto que hablábamos hoy de la evaluación, es decir, que nos permita saber qué es lo que pasó. Si efectivamente con ese trabajo, con fuentes, pudieron confrontar, pudieron plantear algunas cuestiones problemáticas y resolviendo, digo, algunas de esas cuestiones que se plantearon en el desarrollo de la clase, ¿no? Bueno, y después, ahí lo que dicen siempre también los didactas, que es importante adelantar, ¿no? Que es, bueno, la próxima clase continuamos viendo sobre este mismo problema, el aspecto tal que no pudimos terminarlo, no pudimos avanzar, o en la próxima, digamos, y recuerden o terminen ustedes de leer tal cosa y vamos a mirar tal otra, es decir, que esté claro qué es lo que tienen como compromiso para la clase siguiente. Esa sería como una estructura súper básica de lo que es una clase, ¿no? Y entonces, ¿qué hora es? Ah. Esto es lo que nosotros, digamos, les vamos a pedir que ustedes hagan. Después Gabriel o Cristian, no sé si está Cristian, me recuerdan las fechas que habíamos dicho, que yo no puedo mirar acá y no lo puedo ver. Sí, sí. La idea, y bueno, y acá, digamos, lo sumo a los chicos, digamos, lo digo todo esto rápido porque tengo miedo de que se nos pase la hora y volvemos después sobre las cosas que fuimos hablando. Pero ayer como algunas de las chicas preguntaban y demás, queremos ser claros con eso. Es decir, en este camino de pensar la planificación, la primera cuestión va a ser que ustedes piensen una clase, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un video que ustedes se lo pueden grabar con el celular nomás y que nos lo van a mandar por WhatsApp a nosotros y Cristian después lo va a editar, digo, y va a poner uno atrás del otro y demás, y lo van a mandar a través de WhatsApp, nada más, no les pedimos más, pero sí, digamos, que ustedes puedan simular una clase, de que ustedes se puedan plantar delante de la cámara o el celular, lo que sea, digamos, nosotros el fin de semana, porque tuvimos ahí una cuestión, pero el sábado por ahí les vamos a subir un ejemplo nuestro de cómo sería, pero de todos modos hay, fíjense que en la página, en el aula virtual, en el punto que dice, ¿cómo es que se llama, Gabriel? Donde están las diferentes páginas, o Claudia. Los materiales. ¿Cómo es, Clau? Materiales, no me acuerdo, ¿cómo es? No me acuerdo el título. Materiales curriculares. No, donde están las páginas que ellos pueden, que hay diferentes páginas de historia y de... recursos, vos decís. Recursos, sí, no me acuerdo cómo tiene un nombre la pestaña que no la puedo mirar. Que lo abro. Dame un segundo. Materiales que abro de presentación, de orientación. Materiales de orientación, ahí está. Ahí, digamos, hay algunas páginas que también tienen algunos, no es exactamente, pero bueno, de cómo algunos profes en 10 minutos
desarrollan un tema, explican un tema y demás. Entonces, nuestra idea es que ustedes como máximo dure 20 minutos. No sé, capaz que es mucho tiempo, eso no sé. Pero nosotros los queremos ver a ustedes en acción, ¿sí? En un primer momento, antes de esas, dentro de los 20 minutos, digamos, antes de que aparezca esta estructura que recién les explicaba, ustedes tienen que decirnos, ubicar el tema en la planificación general, explicar brevemente los propósitos de la clase, es decir, porque nosotros no vamos a tener la planificación de ustedes, pero ustedes la deberían poder escribir y explicar, ¿sí? Pero que es una explicación, por eso yo le puse ahí para el grupo de compañeros y de la cátedra, es decir, todavía no están dirigiéndose a los supuestos estudiantes secundarios. Esa primera parte es el tema dentro de cómo se ubica dentro de su planificación general y cuáles son los propósitos que ustedes tienen con esta clase, ¿sí? Bien. Después de eso, bueno, ahora empezamos la clase. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Bueno, después vamos a hacerle una representación. Y ahí entonces tengan en cuenta esos elementos que vimos recién. Bueno, acá están puestos de nuevo, presento el tema, lo vinculo con temas anteriores o con la planificación general, digamos, como ustedes lo hayan pensado ese tema, ¿sí? Puede ser un tema nuevo, puede ser un tema vinculado con la clase anterior, puede ser un tema, digamos, como ustedes, puede ser el cierre, ¿no es cierto? Como ayer uno de ustedes, me parece que era Roberto, ¿no? Que planteó una cuestión, todo un tema que él lo planteaba como cierre de una unidad. Bueno, también puede ser, ¿sí? Entonces ustedes ahí es como si ustedes se lo explicaran a los chicos y a las chicas, ¿sí? Eso, como yo les digo, no dura mucho tiempo tampoco, eso. Y después viene en el desarrollo, donde ustedes van a explicarlo brevemente. Bueno, a ver, si es un tema, supónganse como el de Roberto, bueno, a ver quién puede decir, ustedes simulen que tienen un grupo adelante, ¿no? Tal cosa, ¿qué les parece? ¿Cuál les pareció que era el planteo de tal grupo? Bueno, a partir de esto, a ver, que nos estuvimos viendo, capaz que es un problema que ya se venía planteando o puede ser que ustedes lo planteen en ese momento, ¿no? Para esa situación problemática. Entonces, allí puede esta cuestión que decíamos recién. Cómo ustedes van a ir hablando con los estudiantes y suponer algunas respuestas. Ah, muy bien, Roberto, ¿qué dice tal cosa? ¿Sí? Entonces ahora vamos a trabajar con diferentes documentos que nos van a permitir encontrar algunas respuestas o ver qué podemos nosotros explicar en relación con la dictadura, el proceso de la dictadura en Argentina, no sé, digo cualquier tema, ¿sí? Entonces, para eso ustedes van a tener, vamos a trabajar con un video, que por ahí lo pueden pasar si quieren. Piensen que dura 20 minutos la clase, así que capaz que un video de 2 o 3 minutos lo pueden pasar. O vamos a trabajar con las portadas de los diarios, fíjense en esto o esto, o van a trabajar con los discursos de alguien y con testimonios bueno, con diferentes fuentes. Bueno, lo que sí, tiene que estar muy clara la consigna de que ustedes la digan o de manera oral o porque también, si quieren, pueden poner atrás de ustedes alguna, ¿cómo sería? Un papel, una lámina, sí, no me sale, ¿qué sería? Que ustedes puedan usarla como de pizarrón, digamos, una cartulina o algo, o un papel madera, digamos, donde puedan escribir. Y bueno, y entonces allí que estén claras las consignas, ¿no es cierto?
Y después, entonces decir, bueno, después de transcurrido, ustedes tienen 15 minutos para trabajar o esto, lo otro, bueno, a ver, vamos a ver cómo, qué es lo que pasó, a ver, díganme los grupos, por grupos, cómo ustedes tienen que organizar el trabajo, si es individual, si es grupal, bueno, y allí, en el cierre, ustedes deberían volver a lo que plantearon en relación con la situación problemática y las hipótesis que se podrían haber este, expresado en relación con ese problema, y bueno, y a ver, ir guiando como la discusión en relación con eso, imaginando algunas respuestas, ¿sí? Hasta acá, no sé si quieren, no sé quién, Gabriel, Cristian, Claudia, quieren decir algo. Acá algunas chicas están preguntando si va a haber una corrección previa de la planificación. La idea es que este sábado Cristian está preparando y les va a subir un ejemplo de lo que pretendemos que sea esa clase, que va a durar entre 15 o 20 minutos, que van a tener que preparar individualmente. Dentro de lo que es, digamos, hay algunos ejemplos ahí en la parte de materiales de orientación que está en el aula virtual. Al final de los últimos recursos, que son canales de YouTube dedicados a la enseñanza y aprendizaje de la historia, bueno, hay el último link, La cuna de Halicarnaso. Hay una presentación de un docente de un tema en pocos minutos, 6, 7 minutos, creo Sí, que dura. Obviamente sí. tiene una edición ese video que nosotros no somos especialistas. Esta persona es un youtuber que se dedica a hacer eso hace mucho tiempo. No vamos a pretender que tenga ese grado de edición el video. Pero, digamos, nosotros vamos a tener la semana que viene, los 2 días, vamos a estar trabajando sobre recursos que ustedes van a poder utilizar para el armado de ese video. De todas formas, hay algo que ustedes pueden ir trabajando ya, que es cómo, digamos... Por ahí el tema, ¿no? Ir viendo el tema ir planteando viendo el tema y la fuente. con qué lo van Esa a es, trabajar. claro, esas cosas, si ustedes quieren ir mandando, por ahí nos pueden mandar esos esbozos, los podemos mirar si quieren, Sí. el tema y las fuentes, digamos, y bueno, y algún borrador que ustedes hayan Para nosotros es importante, les digo, esa primera parte donde ustedes dicen cuál es el sentido y cuál es el objetivo que se proponen. Y después tiene que estar vinculado con eso, con el desarrollo, con el problema y con lo que se plantean como plan, eso que pusimos ahí como plan a seguir. Entonces, esa es la coherencia, que ustedes hagan el esfuerzo de buscarlo, ¿no? De encontrarlo. Si quieren mandarnos esas 3 cosas como para que nosotros veamos eso, no tenemos problema. Mándennos lo que a ustedes les parezca. En relación con lo escrito, eso no hay problema. Que Sí, después yo creo que no van a estar haciendo ensayos del video y mandando, no, eso después, porque si no es un esfuerzo que no tiene mucho sentido. Sí, a mí me parece que no tienen que sentir tanto temor. Esto lo tienen que vivir como si fuera un simulacro, como Claro. efectivamente es un simulacro.
con todos los errores que por ahí puedan surgir o los temores de enfrentarse a esa situación. En realidad el aula es eso, es siempre entrar en un escenario, ¿no es cierto? Y de alguna manera esa sensación de pánico, de alguna manera reflejado frente a la cámara, es como que nos están mirando todos los ojos de los estudiantes cada vez que uno ingresa a un aula. Eso por un lado, que me parece que no tiene que ser algo que los bloquee, sino al contrario, anímense. Y después lo que tiene que ver con la planificación, yo recién les ponía ahí en el chat algunas cosas a propósito de las dudas. Chicos y chicas, la idea es que ustedes puedan recuperar lo que hemos trabajado acá. O sea, ¿cuál es la posición de ustedes frente a lo que es la historia? ¿Cuál es la función de la historia? Desde ahí nos metemos en los materiales curriculares, que es parte de documentación básica con la que uno se tiene que manejar para poder elegir un tema. Yo no puedo elegir, a ver, quiero dar la Revolución Rusa y la voy a dar en sexto. A ver, no. Hay una serie de pautas que hay que respetar. Entonces, esto que decía Laura, ¿cómo ustedes, y esto ya lo hicimos el año pasado, cómo ustedes se meten en los materiales curriculares? Seleccionan en el espacio historia el año que van a trabajar o que quieren abordar una temática. A partir de allí eligen el curso. Vamos a elegir historia, cuarto año, de la orientación sociales. Sí, listo. Sí, que eso, Clau, discúlpame, que eso no está dicho en el punto 1, que es lo que nos tienen que decir a nosotros, y agréguenle ahí, ahora yo lo pongo, cuando se lo colguemos en el aula lo pongo, esto que está diciendo Claudia, que es curso, ¿sí? En el que van a simular, y orientación si es del orientado. Eso, claro, eso no está puesto, pero lo tienen que decir ahí. Claro. Y eso a ustedes les permite después, dentro de los contenidos curriculares, pensar en qué eje está aquel tema o aquel problema, si es que lo van a plantear desde un problema, porque esa sería por ahí la idea, si se animan con todo el ejercicio que hemos estado haciendo en el último tiempo, para elegir dentro de un eje lo que ustedes van a trabajar en esa clase. Y esa es la presentación que de alguna manera nosotros les estamos pidiendo. Imagínense que todo lo que desarrolló Laura aquí en esta clase de hoy es el insumo básico para poder pensar esto. Y si ustedes quieren ver, o sea, para pensar cómo sería el inicio de esa clase, por supuesto que en 20 minutos no van a hacer el desarrollo ni van a llegar al cierre, pero por ahí ustedes pueden explicar, en el desarrollo pienso trabajar con esto, usar estas fuentes, y bueno, y si los chicos actúan con esto de esta manera, yo voy a hacer esta otra cosa y cerraría de esta manera. O sea, es una explicación de lo que ustedes van a ir como simulando lo que sería el aula. Como dijo Laura, un papel afiche, un librón. Pero ustedes traten de hacer un esfuerzo de hacer la representación de eso, porque, claro. A ver, porque si no sería lo mismo que estuvimos haciendo en las 2 clases anteriores, que ustedes nos contaban y nos explicaban, yo haría tal cosa, pensé que podía trabajar el tema de la frontera y el desierto, entonces me pareció que era un concepto, es decir, no, vamos ahora un pasito más a eso. Claro. Es decir, por eso hagan un esfuerzo, es decir, la primera parte, bueno, pueden explicarlo, pero hagan un esfuerzo en alguno de los momentos de la clase. El cierre, es cierto, puede ser más explicado, esto que decía Claudia, porque es cierto que es difícil por allí simular eso porque no tenés el otro adelante. Pero por ahí, los 2 primeros momentos es más fácil de pensarlo como una representación. ¿Sí? Bueno, sí, Laura, sí, por ahí aclaro, que no se malinterprete lo que dije. No, a lo que yo me refería, lo digo para los chicos y chicas, ¿no? Que a lo que yo me refería, que es eso lo que ustedes tienen que tener en su cabeza al momento de hacer la representación después. Ustedes tienen que simular que son un docente y que enfrente tienen 20 alumnos, ¿no? Entonces, desde eso sería el video en sí. Ahora, para poder programar esa clase tendrían que tener presente estas cosas que hemos estado diciendo. Fíjense los videos que subimos y que analizamos como clases,
tienen ese material, después todo lo que señaló Gabriel recién, y bueno, y todo esto que estuvimos explicando en las clases anteriores, cuando hablábamos de los problemas, cómo los llevaríamos adelante, con qué fuentes. Bueno, ahí tienen todos los recursos para pensar la clase. Y piensen ustedes que también nosotros les estamos dando 15 días. Normalmente uno tiene un par de horas para preparar una clase. Entonces, Sí. en este sentido, tienen bastante tiempo. Voy a dejar de compartir, ahora se lo subo, chicos, pero porque yo quiero ver, porque si no estoy como ciega. No sé si, porque no van a ver más, no me aguanto más. Entonces, esperen que no se ve más, ¿no? No, No, está bien. No. Ahora se lo subimos, porque le quiero agregar a lo que... Para grabar el video se puede utilizar, sí. Nosotros lo que pensamos para facilitarles a ustedes es que los puedan mandar por WhatsApp, qué sé yo, por el tema de datos, de esas cosas, que el WhatsApp es una cosa que en general está libre, no sé. Entonces, pero si no es posible y lo mandan por otro, lo quieren mandar por otro formato, sí. Cristian, que no está todavía, ¿no? Porque estaba en una reunión y no llegaba. Me decía que una cuestión es que por ahí lo vamos viendo y cuando subamos ahora el fin de semana les decimos lo más fácil, digamos, es poner el celular, no sé, a una altura que un poco lejos, decía Cristian, como para que les tome un plano más amplio y de manera horizontal, no vertical, sino horizontal. Digo como una cuestión básica, si ustedes quieren como ir ensayando ahora de cualquier cosa para ver cómo les queda, fíjense. Y bueno, y la otra cosa es que apostamos a la creatividad de ustedes. A ver, cómo aparecen diferentes recursos y formas y qué sé yo. Si por eso que decía, si usted ponen el celu con un plano amplio, digamos, les da margen por ahí para poner alguna lámina, un papel o atrás que les permita escribir, o pegar alguna cosa, o qué sé yo, algún mapa, bueno, eso, o algún mapa, o si no, directamente mostrarlo y decirle, bueno, ven y mostrarlo a la cámara. Si pueden incorporar un video en la filmación, bueno, pero eso ya, bueno, eso véanlo ustedes. Bueno, Claudia, me parece que te interrumpí algo que estabas diciendo, no me acuerdo. No, me parece bien esto que decís, o sea, la idea es que ellos en algún momento se transporten a pensarse estar dentro de una clase. Creo que ese es el sentido de esto, realmente verlos a ustedes en la capacidad de desenvolverse en el manejo de cómo presentarían un tema y cómo lo trabajarían. Entonces, esto que dice Laura, ¿no? Bueno, hoy vamos a analizar tal cosa, para esto les pregunto qué están viendo acá, bueno, se supone que esto es tal cosa, entonces vamos a... Y bueno, es eso, es hacer una representación, un poquito de teatro. Sí, y si ustedes se imaginaron una escuela en donde pueden estar desarrollando la clase, la ponen también. Es decir, en eso de ubicar en la planificación, claro. Bueno, eso, a que el curso, la orientación, y si corresponde, y escuela, si la tiene. Porque usted, no sé, algunos están dando clase, han dado, qué sé yo, dicen, bueno, yo este tema lo pensé para, qué sé yo, el colegio, no sé, el María Auxiliadora, porque tal cosa. O en el República Argentina o en la escuela de Castex, porque las características y tiene vínculo con esto o con esto otro. Yo una ayudita más, Laura, a ver si es una ayuda esto para los chicos. Se me ocurre aquellos que todavía tienen que rendir la didáctica, por ahí pueden pensar dentro de aquella planificación que hicieron para la didáctica especial,
elegir alguno de los bloques o las unidades en que ustedes organizaron esa planificación o eje, y elijan un tema de allí para ser pensado en función de ya los recursos que tienen pensados. Digo, para que capitalicen por ahí un poco el trabajo ya hecho, que muchas veces en la didáctica especial nosotros ahondamos en eso, en el examen, en preguntar cómo pensás llevar adelante este tema, cómo sería una clase de esto, y de alguna manera eso los ayudaría a poder plantarse frente a la cámara pensando ya algo que desde lo teórico lo tienen bien analizado. Digo, como una ayuda a pensar desde aquella planificación. Y si no, pueden empezar con una nueva, obviamente. Sí, sí, totalmente. Algunos de los temas que ellos fueron diciendo entre ayer y la clase anterior. Claro. Y si nos quieren mandar para que nosotros veamos, Que sí, no hay problema. Ahora yo les voy a subir esto. Hay una cosa que dice Power, ¿no? De clases teóricas. Ahí les subo. Las voy a sacar porque ¿para qué las voy a sacar? Tiene 2 diapositivas más que en realidad es donde está puesto después de la última que vieron ustedes, que es los aspectos a tener en cuenta en la presentación de la planificación general, que después no importa, podemos volver en el momento que sea, incluso si modificamos algo lo vemos, pero esas 2 últimas. Antonella, la semana que viene vamos a tener las 2 clases. La idea es trabajar sobre recursos y si ustedes ya van pensando la clase y tienen algún interés por profundizar o cómo se debería tratar algún recurso, aprovechen para plantearlo ahí. Bueno, no sé. En todo caso, volvemos sobre algunas cuestiones que hayan quedado así medio pendientes de la planificación y demás, pero bueno. Yo ahora le subo ahí donde dice Power, ¿cómo es que dice? Porque yo tenía todo cerrado, estoy abriendo todo. Teórica, algo así dice. Ahora le subo el Power así les queda ahí la actividad de la clase simulada. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Si no, ¿nos vamos yendo? Bueno, nos vamos yendo entonces. No sé con los que quedan. Chau, Agus. Ahí dice chau, Agus. Chao, nos vemos. Chau. Chau. Nos vemos. Chau, Yani. Chau. Yo mientras voy, chau Tomás, Karina, Macarena.